¿Sabías que este muro protege a Monterrey? Entre las montañas de la Huasteca se esconde un paisaje que pocos conocen, una playa de arena atrapada en el semidesierto. Pero para llegar hasta aquí, primero hay que enfrentar esta gran muralla de concreto, una obra de ingeniería colosal diseñada para proteger a toda una ciudad, la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hoy vamos a recorrerla por completo, desde sus túneles secretos hasta lo que hay del otro lado del muro. Acompáñame a conocer la presa Rompepicos. Nuestra aventura comienza adentrándonos en el Parque La Huasteca. Lo que antes era un trayecto difícil por el terreno, hoy ha cambiado totalmente gracias a este nuevo camino. Recordemos que este camino que nos lleva a la Rompepicos fue destruido por la tormenta tropical Alberto en junio de 2024. Pero ahora, a partir de junio de 2026, este camino fue totalmente reconstruido. Por lo que ahora es más fácil y rápido llegar hasta la presa Rompepicos. A medida que avanzamos por este nuevo camino, la estructura de la Rompepicos comienza a dominar el paisaje. Prepárense, porque estamos por llegar a la base de este gigante. Para los que no conocen lo que es la presa Rompepicos en la Huasteca, en Santa Catarina, Nuevo León, o cerca de Monterrey, Nuevo León, México, miren. Esta es la presa Rompepicos. Prácticamente esto es montaña y de este lado es montaña. Entonces aquí levantaron hicieron esta construcción para contener el agua, para evitar que el agua que viene bajando de la montaña se viniera con mucho volumen, vaya, y corriente. Se construyó esta barrera para contener el agua. Presa Rompepicos se le conoce. Esto es el lado que va ya hacia la ciudad. Entonces, ahorita vamos a cruzar aquí por este túnel y te muestro el otro lado. Vámonos. Y esta es el otro lado, vaya, del muro, miren. Esta es la otra parte del muro. Por aquí salimos del túnel y miren, muro enorme. Todo esto donde estoy yo parado, el agua con el huracán Alex, llegó el agua al nivel. Entonces todo esto, toda esta zona, todo esto estaba lleno de agua. Y en ese punto llegó al nivel superior de ese muro. Hay imágenes, pueden revisarlos aquí en internet y vas a ver que está esto lleno de agua. El suelo me da la impresión como si estuviera en la playa. Miren la arena. Miren. Está un poco oscura la arena, está húmeda, llovió días previos. Aquí donde me encuentro, me da la impresión como si fuera arena de mar. Yo sé que a lo mejor les van a decir que exagero, pero bueno, desde mi punto de vista parece arena de mar. Como si estuvieran en la playa. Por decir aquí, miren, aquí está más seco, está más claro. ¿Sí? Y se siente como arena, no como tierra normal, vaya. Para que te des una idea de la presa Rompepicos, cómo funciona o por qué se instaló aquí. Si ves este muro de piedra y este muro de piedra, bueno, hacia allá hay bajadas de agua que vienen de la montaña, de la Sierra Madre Oriental. Entonces es una cordillera que tiene mucha montaña y todas esas montañas van canalizando el agua como si fuera un embudo. Van bajando el agua y viene uniéndose todas esas bajadas de agua, haciendo una bajada de agua más grande, la principal, que viene a desembocar aquí. Entonces, este es el cauce que lleva naturalmente hacia la Huasteca, el cauce de agua, pues es la pasada natural. Por este cañón, miren, se ve pared y pared, por esta parte se va todo a salir a lo que se conoce como el río Santa Catarina. Entonces, aquí decidieron instalar este muro de piedra, de concreto, mejor dicho, no de piedra, de concreto, para contener el agua, tratar de que ya no tenga tanto flujo, para evitar que pase lo que pasó en 1988 con el huracán Gilberto. Entonces, el paso de agua, el agua aquí se contiene según venga la creciente, aquí se va deteniendo, aquí topa y pasa por ahí, nada más. Al menos que suba el nivel de agua, empieza a bajar o a pasar, pero nada más en ese cauce, ¿sí? Lo controla. El primer paso es ese, y si aumenta al llegar a ese punto, pasa el agua, pasa más cantidad de agua, la de ahí y la de allá, conteniendo de esa manera
pues el flujo de agua. Bueno, esta es la presa Rompepicos por el lado de atrás, por llamarlo de alguna manera. Ahorita les muestro la parte de enfrente para que te des una idea qué tan grande es. Por decir, mira, van pasando esas personas. Chécate el tamaño de las personas, ya están por llegar ahí donde está el muro. El tamaño de las personas y el tamaño del muro. ¿Qué tan alto es? Miren, así está el muro. Imagino que debe haber estado impresionante aquí cuando se llenó de agua. Para llegar de la parte de atrás, yo le digo la parte de atrás, la parte donde se contiene el agua, bueno, hay que cruzar por ese túnel. Ese túnel es el que hay que atravesar para llegar a esa parte de aquí de la presa Rompepicos. Esto para mí este es el frente, así lo veo yo, el frente de la presa Rompepicos. Y este lado por aquí es donde baja el agua, se contiene y sale por el túnel, lo que alcanza a salir por el túnel, y ya cuando sube el nivel, bueno, ya empieza a bajar por aquí el agua. Por aquí empieza a bajar el agua y sigue avanzando por aquí, todo el cauce del río. Aquí en esta parte de aquí hay un túnel que atraviesa de ese extremo, de hecho ahí está el túnel, de ese extremo y nos lleva a otro extremo por ahí. Sales por ahí más o menos, es a la misma altura, sales y luego allá hay otras escaleras que nos llevan a aquella parte de arriba y es ahí topa. Digo, ya no comunica en ningún lado, imagino que todo eso es para dar mantenimiento. Entonces, pues vamos a conocer el túnel. Fíjense, vámonos. Miren, esta es la escalera que hay que subir. De allá viene uno, esta escalera, un poquito inclinada, hasta allá. Bueno, por aquí subimos estas escaleras un poquitito inclinadas, casi verticales. Y bueno, vamos a entrar. Aquí hay una parte que podemos entrar como un túnel que nos comunica a otro extremo. Aquí va a estar oscuro, a lo mejor no me van a ver, pero aquí traemos a la poderosa. Miren. Hacia acá o hacia allá. Para acá no debe haber nada porque pues prácticamente, miren, ahí topa. Prácticamente es el cerro hacia allá. Ahí topa. Entonces, vámonos para acá. Vamos a recorrer para este lado. Ando con unos compañeros que ya se adelantaron y ya van adelante. Y esto es del muro que vimos. Bueno, estamos prácticamente en medio de ese muro que acabamos de ver. Está interesante. Está interesante andar conociendo esta parte de la presa Rompepicos. Yo la primera vez que vengo a la presa no, pero que subo aquí o entro a este punto sí, es la primera vez. Entonces bueno, vamos a ver qué nos encontramos más adelante. Tiene por aquí como que había o iban a poner iluminación y no la terminaron de poner, o bueno, extrañamente se desapareció, que ya no hay nada más que la pura tubería. Bueno, vamos a ver. Aquí está la salida del túnel, ya estamos en el otro extremo. ¿Sí? Y aquí se vamos a poder apreciar de este otro lado la presa Rompepicos. Esta es la salida de la presa Rompepicos. Miren. Y hacia este lado están las escaleras que les comenté. Que por lo que veo de abajo, no de donde mismo que subimos nosotros, de otro punto, subes. Son similares las escaleras. Llegas ahí y te vas por toda la orilla, miren. Toda esa orilla de aquí. Pero ya topas, ya no tienes para dónde moverte. Imagino que es parte de para moverse y dar mantenimiento a toda esta área. Y bueno, vamos a subir a la parte de mero arriba.
Vámonos. De regreso. Miren cómo en ciertos puntos el muro tiene hule. Miren. Tiene hule. Miren. Ahí se alcanza a ver como cuando vaciaron el concreto, pues colocaron ahí capas de hule, me imagino yo que para proteger, pues que no entre la humedad a esta parte del túnel, para protegerlo y evitar humedad aquí, porque pues recordemos que el agua llegó hasta donde estamos y más arriba todavía. Entonces, cuando está realmente operando la presa, que hay fuerte lluvia y contiene grandes cantidades de agua, pues este muro está expuesto a esa humedad. Para evitar que ingrese a esta parte del túnel, pues se coloca ese hule. Bueno, ya me encuentro en la parte superior. Miren, hacia acá, aquí ya les puedo mostrar, es la parte de atrás. Pues yo lo veo como que esta es la parte de atrás. De acá es donde viene el agua, miren. Por esta parte del cañón viene el agua y aquí es donde se acumula. Este muro lo detiene el agua. Miren, por decir esta otra parte de acá. Aquí se detiene el agua y solamente pasa por el hueco que vimos ahí en la parte baja. Por ahí está pasando el agua, cierto caudal nada más. Pero al haber demasiada agua, mucho acopio de agua, aquí se va a ir acumulando. Ya una vez que el agua rebasa o llega a este nivel, pues ya por aquí cae de manera suave hacia la parte de abajo. A ver, vamos a ver, es que no alcanzo a ver aquí donde me encuentro. Aquí. Ya una vez que el agua empieza a caer por aquí, bueno, y agarra el caudal, este es el que va a dar allá a donde está la entrada a la Huasteca. Ahorita esto es parte de la Huasteca, pero estamos en la parte, por decirlo así, de atrás o al fondo de la Huasteca. Entonces son 17 kilómetros más o menos desde este punto, 17.5, desde este punto hasta donde está la entrada a la Huasteca. Entonces el agua sigue su curso y luego sigue el río Santa Catarina hasta el río San Juan y ya continúa. Entonces la hicieron para contener el agua aquí en este punto y evitar pues que haga destrozos allá en Monterrey, porque con el huracán Gilberto pues sí hubo muchas personas que lamentablemente fallecieron. Y van a empezar a hacer la Rompepicos 2 en algún punto allá en el interior para contener todavía más el agua, porque con el Alex, les digo, sí se llenó aquí toda esta parte, estuvo muy lleno de agua. Entonces vamos a ver cómo va con la Rompepicos 2. Hacia este lado, pues miren, aquí hay personas ahorita, pero aquí es como para darle mantenimiento a toda esta área junto con lo que vimos allá abajo, la otra escalera. Que la otra escalera, nada más que no ubico exactamente dónde. Salíamos... es que corría de donde está esa parte del muro. Ahí topaba la otra escalera y allá se alcanza a ver. Allá está la otra escalera, por aquí. Ahí va la otra escalera. Bueno, esto es la presa Rompepicos. ¿Ya la conocías? ¿Ya has tenido la oportunidad de venir aquí a conocerla? Digo, si te interesa conocer lugares, pues puedes conocerlo. Nada más ten mucho cuidado si piensas subir aquí, porque sí está complejo subir. Esa escalera está muy inclinada, tiene un pasamanos, pero está muy inclinada y está cansado. Y la otra subida, bueno, pues para qué te la platico. Mejor así dejémosle y... Bueno, ¿qué opinas? Espero que te haya gustado este pequeño tour por la presa Rompepicos aquí en la Huasteca Santa Catarina, Nuevo León, pegados a Monterrey, por si no eres aquí de México y no ubicas esta zona. ¿Qué opinas? Recuerda que se vale compartir. Te lo leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.